nostalgia aquellos tiempos en los que disfrutábamos bañándonos en un gran río que había en la región, una manera perfecta de refrescarnos en los calurosos días de verano. Cada día, un grupo de amigos nos reuníamos para ir al río. Era un lugar un poco profundo, pero la mayoría de nosotros sabíamos nadar, y había una parte más tranquila para los menos experimentados. Un día, como de costumbre, salimos a bañarnos al río. Todo parecía normal, hasta que algo inesperado sucedió. Mientras estaba en una parte del río de profundidad media, sentí como algo agarraba mis pies. Al voltear, me encontré con una criatura espeluznante, con un rostro horrible y femenino. Traté de nadar lo más rápido posible, pero la criatura me agarró fuertemente y me arrastró hacia las profundidades. Justo cuando estaba a punto de ahogarme, uno de mis amigos me agarró del brazo y la criatura me soltó. Estaba aterrorizado y apenas podía respirar, pero mi amigo parecía no haber visto nada. Cuando les conté lo sucedido, pensaron que estaba alucinando y se burlaron de mí. Desde ese día, me daba pánico meterme en ese río, pero mis amigos seguían yendo sin creer en lo que yo había visto. Una tarde, mientras estaba en el río con uno de mis amigos, vi como una criatura demoníaca se acercaba hacia él. Grité, pero él no parecía darse cuenta. El agua se volvió turbia y vi cómo la criatura se lo llevaba a las profundidades. Corrí a buscar ayuda, pero era demasiado tarde. Solo encontraron la cabeza de mi amigo desmembrada. Nadie creía en mí cuando les hablaba de la criatura. Pensaban que estaba loco. Después de ese suceso me negué a volver al río, pero mis amigos seguían yendo a pesar del peligro. Una tarde 5 amigos salieron a bañarse y no regresaron. Sus familiares los buscaron y encontraron sus cabezas en la orilla del río en orden de mayor a menor. Desde entonces, la zona fue restringida y prohibieron bañarse en el río. Pero nunca olvidaré a aquella criatura espeluznante. Por más que investigaron, nunca encontraron respuestas. Hace años que no vuelvo a ese río y probablemente nunca más lo haga. Siguiente historia. Esta es la escalofriante historia de un grupo de exploradores que se aventuraron en lo más profundo del bosque y se encontraron con algo más aterrador de lo que jamás habrían imaginado. Todo comenzó cuando 4 amigos decidieron explorar un bosque cercano, un lugar que habían visitado muchas veces antes, en busca de aventuras y fotografías de la naturaleza. Sin embargo, esta vez decidieron ir más allá y explorar una loma desconocida. En el camino se encontraron con una casa en una zona remota, donde conocieron a un anciano que les ofreció acompañarlos en su viaje, ya que conocía bien la zona. A medida que avanzaban en su viaje, las cosas comenzaron a tomar un giro siniestro. Una noche, mientras acampaban en el bosque, uno de sus amigos desapareció sin dejar rastro. Aunque preocupados, decidieron continuar hacia la loma, que estaba a varios días de distancia. Pero la situación empeoró cuando otro de sus amigos desapareció misteriosamente durante la segunda noche. Aterrorizados y desconcertados, los 2 amigos restantes y el anciano continuaron su viaje hacia la loma. Sin embargo, la verdad aterradora aún no se había revelado por completo. Durante la tercera noche, él decidió quedarse despierto para descubrir qué estaba sucediendo. Lo que presenció fue más allá de sus peores pesadillas. Vio al anciano transformarse en una criatura monstruosa y asesinar a su último amigo. Con el corazón lleno de miedo, él huyó y se escondió en una cueva, mientras la criatura buscaba a su próxima víctima. Finalmente, al amanecer, él logró escapar y unirse a una caravana de agricultores que lo llevó de regreso a su casa. Al contar su historia, la comunidad decidió investigar la casa del anciano y descubrieron una colección de cráneos humanos, confirmando sus peores temores.
Esta historia es un recordatorio escalofriante de que en lo más profundo de los bosques pueden acechar horrores indescriptibles. ¿Quién era realmente el anciano? ¿Qué criatura habitaba en esas tierras? Las respuestas a estas preguntas permanecen envueltas en misterio, recordándonos que en la oscuridad de la noche cualquier cosa puede suceder. Si realmente amas el terror y quieres escuchar más historias reales, suscríbete al canal. Es totalmente gratis. Mira el siguiente video. Te garantizo que te pondrá los pelos de punta, así que da clic y ahí nos vemos.